Inicialmente, la ventana para iniciar sesión muestra arriba una lista de empresas a las que puedo conectarme, recordando que transporte es multiempresa y ahorita lo vamos a detallar cómo se crean las diferentes empresas que pueden aparecer listadas aquí en este primer renglón. Luego el nombre de usuario, cuando es la versión demo, que es la que está en la nube, o la versión demo local, por defecto hay dos usuarios, administrador y usuario de prueba, y se pueden crear tantos usuarios como desee en una instalación. Y pues abajo la contraseña, por defecto las contraseñas vienen en cero, en blanco, perdón. Eh, Quiere decir que al principio cuando se hace una instalación nueva de un demo o de cualquier otra opción, pues lo ideal es que el usuario al entrar le coloque. Lo primero que hay que decir es que cuando entramos a Transportex, arriba se muestra el nombre en la barra de títulos se muestra el nombre del sistema, luego la empresa a la que me conecté, recordando que yo me puedo conectar a más de una empresa si tengo activo lo que es la funcionalidad multiempresa, y luego el usuario. El usuario en este caso se llama administrador, pero pudiera tener cualquier nombre, por ejemplo María González, eh, y entre paréntesis me dice si es administrador del sistema u operador. Los administradores del sistema tienen acceso absolutamente a todo y los operadores del sistema tienen acceso solo a aquello que un administrador le da permiso y tiene ciertas restricciones que por defecto vienen con respecto a configuración y cierres administrativos y otras cositas. Conexión solo aparece cuando se ha configurado en el equipo a través del transportes.ini, un archivito que está en la carpeta de Transportex, para poder conectarme con varias bases de datos. ¿Sí? Bien. En el menú, luego de la barra de título, aparecen unos accesos rápidos a lo que más se usa y luego viene la barra de menú. Nosotros llamamos a este primer botón, esta primera opción azul, botón inicio de Transportex, donde puedo ver alerta del programa, sesiones abiertas de usuarios, se manejan la parte de usuarios y permisos y demás opciones. Y luego en básico tengo lo que son localidades, eh, mm, empleados, proveedores, empresas, y eso es lo que vamos a estar viendo un poquito hoy, que es lo más básico. Lo primero, cuando entramos, que acostumbramos a hacer, es crear los países, en este caso departamentos, o estados, o provincias, y luego localidades. ¿Por qué? Porque en este caso que tengo yo aquí, por estar con una ciudad colombiana, eh, pues evidentemente aparece en términos de Colombia, ¿no? Entonces en este caso, en vez de estado, pues dice departamentos, pero eso va a variar cuando se configure una ciudad por defecto de determinado país. Entonces lo primero que hago es ir a países y verificar qué países están creados. En este caso tengo Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, etcétera. Luego, en departamentos, entendiendo que inicialmente se llama así la opción, pero que va a variar apenas cambiemos la ciudad por defecto, están México. Para México tengo Aguascalientes, por ejemplo, para Colombia tengo Antioquia, para Chile tengo Antofagasta, etcétera. Quiere decir que cuando voy a crear un nuevo estado o departamento, vamos a poner el ejemplo de que necesito configurar o crear un estado que se llame, por ejemplo, el departamento vamos a poner un estado de México para no, para poner un ejemplo que no esté aquí creado. Vamos a crear Tamaulipas. Entonces, lo primero que puedo hacer es en opciones de búsqueda en esta ventana de departamentos, buscar si está creado. Hago clic aquí donde dice todos, departamentos, y busco si está creado. Al no estar creado, pues lo que hago finalmente es hacer clic en el botón nuevo y busco que pertenece a México y escojo Tamaulipas. ¿Correcto? En este caso sabemos que es un estado, pero hasta que no cambiemos la localidad por defecto y cerremos transporte y volvamos a entrar, no va a cambiar. Y quiero hacer el ejemplo completo para que lo veamos. Luego en la lista de localidades pues aparecen todas las ciudades y los estados que estén creados, ¿no? Cada ciudad, cada localidad, recuerden que puede ser una ciudad o una localidad puede hacer referencia a un punto de origen o destino. O sea, no necesariamente una localidad tiene que ser un pueblo
o una ciudad que aparece en el mapa, sino puede ser planta A, planta de cliente A, depósito B, sede principal. Yo puedo llamar a las localidades como quiera. En este caso, he creado el estado de Tamaulipas y quiero ahora crear una, una localidad que se llame exactamente Tamaulipas, pero que sea de, y yo primero debo señalarles que es del estado de Tamaulipas. Entre paréntesis, él me señala la abreviatura del país al que pertenece el estado. Por ahora indico sigue llamándose departamento porque no he cambiado la ciudad principal. Y en este caso coloco Tamaulipas y escojo a qué empresa va a estar asociada a la localidad. Siempre por defecto voy a colocar la empresa principal. Como todavía no hemos creado las empresas, pues no puedo adentrarme un poco en el tema de las empresas. Pero básicamente es eso, le damos guardar y ya está creada la ciudad. Ahora, luego de haber creado el país, el departamento o estado o provincia y luego la localidad, yo puedo en las opciones de configuración, que es en el botón inicio, en la ventana de configuración, en la primera opción, que es la pestaña general, me dice la localidad predeterminada. Eso es lo primero que pregunta la ventana de configuración. Por estar Bogotá, en este caso de Cundinamarca, por eso es que me aparece departamento y también me aparece en los reportes o en las ventanas que amerite, va a decir pesos. En el momento que yo cambie esto a Tamaulipas, que es la que acabamos de crear, al detectar que es México, una vez que yo cierre el sistema y vuelva a entrar, él va a hacer los cambios. Vamos a probarlo. Fíjese que inmediatamente el sistema me pregunta si desea salir de programa, que ha habido cambios y que necesita salirse. Le digo que sí y vuelvo a entrar. Ya voy a compartir la pantalla eh, apenas entre. Dame un segundo. Una cosa importante es que solo este tipo de cambios o activación exige reiniciar el sistema. De resto, ningún otro cambio así significativo exige que se reinicie el sistema totalmente. A ver, déjame. Listo. Lo que hice fue salir y volver a entrar. Ya compartí, me confirman si es así. Y fíjense que ahora, en vez de departamento, me muestra estado, ¿sí? ¿Lo ven? Bien. Y todos los demás cambios de moneda y otros conceptos que cambian de acuerdo al país, pues, pues se ven alterados por este cambio. Eso es lo primero que yo debo hacer. ¿Para qué? Para que cuando estoy frente al cliente o para mí mismo, para consumo propio, la información que se muestra sea coherente con el país en el que estoy trabajando, ¿no? Luego, eso con respecto a las localidades. Recordar que yo puedo crear localidades que son tanto que hacen referencia tanto a orígenes, puntos de origen o destino de un viaje que se vayan a realizar las unidades, o ciudades que son la sede de algún proveedor, por ejemplo, de algún cliente o de alguna empresa propia. Esas son básicamente las localidades que se van a crear. Y repito, que están en el menú básico, en la sección de geografía, y con esta opción de localidades yo puedo ver todas las localidades que están creadas. Estas ventanas que están aquí, que son tipo lista, yo puedo moverme por ellas de derecha a izquierda, en otras ocasiones lo hemos visto, y puedo mover el ancho de las columnas, haciendo clic en el encabezado puedo ordenar ascendente y descendentemente, puedo mover las columnas de posición, tal cual como si se tratara de Excel, puedo mover país antes que estado o viceversa, y luego puedo inmovilizar paneles con esta sombra gris que está a mano izquierda en la parte inferior. Lo muevo hasta donde deseo y puedo moverme hacia la derecha y así puedo ver todos los datos sin perder la referencia de qué ciudad estoy hablando. Para volver a colocar la ventana en su condición inicial, arrastro hasta la izquierda ese cuadro gris y ya no tengo división de columnas. Todas las ventanas de tipo listado se manejan de la misma manera. Y algo muy importante, a partir de un próximo day oficial que viene, va a haber un botón para todas las ventanas que son de tipo listado para exportar directamente a Excel la ventana con todas las columnas que se muestra. ¿Ya? Algo bastante útil para todos, ¿no? Bueno, ya creé la localidad. Inmediatamente lo que hice
fue en configuración escoger la localidad predeterminada y en función de eso Transportex adopta los términos de la moneda, los términos de lo que es la división territorial y otros conceptos por allí que están escondidos en el sistema. Lo siguiente es crear la empresa. Cuando voy a crear la empresa, hago clic en esta sección que se llama empresa, aunque yo previamente he debido definir los tipos de documentos, las unidades de negocio, los centros de costos que pueden estar asociados a una empresa. Voy a ir uno a uno mostrándolo. Cuando entro en la ventana empresas, me ubica en el registro 1 de 4. En este caso, para este ejemplo, yo tengo 4 empresas creadas. Cuando se instala Transportes, así sea en una base de datos en blanco, por defecto viene una empresa que, si mal no recuerdo, se llama su empresa. Y esa empresa en particular es la que le vamos a cambiar o editar el nombre, porque esa única empresa que está creada por defecto es la empresa que está de tipo propia con licencia multiempresa. Ustedes dirán multiempresa, ¿por qué si tengo una sola? Bueno, porque solo aquellas que digan propia licencia multiempresa hacen referencia a que van a tener un ambiente de trabajo donde me puedo conectar y como mínimo debe haber una. Solo que la que es la principal se debe marcar con este check en principal. Entonces vamos a repasar los datos que pide Transportes al crear una empresa. Primero el nombre o razón social de la empresa, luego el tipo. Ahora vemos cuáles son las opciones que aparecen aquí, pero la primera, obligatoriamente, la principal, tiene que estar propia y entre paréntesis licencia multiempresa. Luego, principal para marcar que esta es la más importante de todas. Y luego, activo para que pueda escogerse y hacerse uso de ella. Si no está activo, pues simplemente no va a aparecer en los listados y no va a poder usarse. Luego me aparece RFC, que va a cambiar a root, a NID, a RIF, dependiendo del país donde estemos ubicados. Como en este caso hice el cambio de Colombia a México, pues me aparece RFC porque es el término que se le da a la identificación fiscal en este país. Luego persona de contacto, localidad donde se ubica, obvio. Si no he creado la localidad previamente en las opciones que vimos de la parte de geografía, no voy a poder escoger aquí la localidad. Entonces debo haber creado, primero haber creado las localidades que necesito para acá. Luego puedo poner la dirección, el correo electrónico, teléfono principal, atención al cliente y teléfono móvil. Y si tengo en las opciones de configuración escogido que se muestre un tipo de carga predeterminado, pues puedo poner aquí el tipo de carga predeterminado. En este caso, hay unos tipos de carga que se generan en el menú viajes. Hoy no vamos a ver viajes, pero esos tipos de cargas en este caso están de ejemplo agua potable, alimento, autopartes, bebidas o ninguna. ¿Para qué hago esto? Para que en el momento en el módulo de viajes, si yo voy a crear un viaje y digo que lo voy a hacer a la empresa A, esa empresa va a sugerirme por defecto, cuando esté poniendo los datos de la carga, que es la carga que me va a sugerir por defecto es la que yo escoja aquí. Si escojo ninguna, no me va a sugerir ningún tipo de carga cuando esté registrando un viaje que yo señale que es para esa empresa. Bien, luego, fíjense que aquí me muevo por los botones de primero, anterior, siguiente, último para moverme por los registros de empresas que están creadas. Y tengo otra empresa que se llama Cliente A. Esta empresa que ya está creada, Cliente A, ¿cómo se creó? Bueno, haciendo clic, en el botón nuevo. Lo que se seleccionó fue como cliente y ahora vamos a ver un poquito las opciones que aparecen aquí en tipo. Cliente hace referencia a aquellas empresas que yo le presto servicio de transporte. No todas las clientes, vamos a decirlo en otros términos para no enredarnos, no todos los usuarios de Transportex registran clientes en esta ventana, porque yo puedo ser una empresa que fabrica cemento y tengo una flota de vehículos para transportar mi cemento de una planta a otra de mi propia compañía. Entonces, o los materiales o la materia prima con la que hago el cemento. Por ejemplo, traigo arena desde un sitio y me lo traigo a mi empresa. O tengo una flota de vehículos que son para uso interno de operaciones. Entonces, si yo estoy usando transporte para gestionar esta flota, pero no presto servicios a terceros, puedo encontrar que no tengo creado en esta ventana ninguna empresa de tipo cliente.
Pero si yo en algún momento debo hacer un viaje a otra empresa y debo marcarlo en el módulo de viajes de que le estoy haciendo el viaje a esta empresa porque quiero después ver cuánto debo cobrarle o cuánto o qué gastos están asociados a esa empresa, debo crear una empresa como cliente. Otra cosa es la propia. La propia, yo puedo crear tantas empresas propias como quiera que no necesariamente representan un ambiente separado. Y aquí quiero hacer una descripción bastante importante. Cuando yo creo una empresa y la creo como propia licencia multiempresa, el sistema me va a dejar crear solo la cantidad de propias con licencia multiempresa de las que estén licenciadas. Es decir, si una empresa solo adquirió una licencia, digamos, para 20 vehículos, pero para una sola licencia multiempresa, el sistema solamente le va a permitir marcar una empresa como propia con licencia multiempresa. Pero si adquirí para dos, para manejar ambientes separados dentro de una misma base de datos, el sistema me va a permitir colocar más de una empresa con esta opción, licencia multiempresa. En cambio, la anterior opción, que es la propia, que no dice entre paréntesis licencia multiempresa, yo puedo crear una cantidad infinita de empresas propias. ¿Y para qué puedo yo crear empresas propias como siendo yo un usuario de Transportex? Bueno, porque yo puedo tener empresa A, empresa B, empresa C, y estas empresas son propias de mi grupo y algunas son a la vez propietarios de vehículos y yo quiero tenerlos definidos para luego poder hacer las separaciones o los filtros en los reportes. Una parte. O lo otro, cuando yo hago un viaje, quiero definir o escoger que hice este viaje en función de esa empresa propia que es de mi mismo grupo, que no necesariamente es un cliente externo, pero yo tengo la empresa A y hay una empresa B que es de mi grupo, quiero crearla como propia para determinar que hice un viaje. Y finalmente, las afiliadas son los que llamamos tercerizados, es decir, yo si manejo o gestiono vehículos que no son míos, sino de un tercero, debo crear un propietario que es tercerizado. Pero ese propietario tiene que ir amarrado a una empresa que sea de tipo afiliada. Bien, entonces si tengo vehículos que no son míos y necesito llevar registro, por ejemplo, de sus viajes, yo debo crear previamente una empresa que se llame afiliada para después hacer la asociación con esa empresa.